Este es el capítulo 3, seguimos avanzando con el libro de la Génesis. La verdad que no sé cómo se va a ir desenvolviendo. Los temas, en principio, son muy interesantes, todos ellos, pero especialmente estos primeros caracteres de la tercera revelación. Le dedicamos 2 charlas, fue el capítulo 1, luego el capítulo 2, que fue el último que tratamos, fue sobre Dios, que la verdad que también yo creo que fue un tema muy interesante, y ahora nada más y nada menos que vamos a hablar del bien y del mal, ¿no? Y esto es un tema que, como ya vamos conociendo al gran maestro Kardec, pues va desglosando los temas de una manera magistral y maravillosa, ¿no? Sobre todo incitándonos al estudio, al análisis y sobre todo a la reflexión, ¿no? Porque es muy importante que nos eduquemos en el trabajo de la reflexión, ¿no? De que aprendamos a reflexionar, que muchas veces a los espiritistas nos tildan de crédulos, de gente que creemos en los fantasmas, en cosas. Eso es lo que las tradiciones populares suelen decir sobre los espiritistas. Y el verdadero espiritista es precisamente todo lo contrario. De credulidad no tiene absolutamente nada. Ahora, también es verdad que el verdadero espiritista tampoco descarta. Si observa un fenómeno y ese fenómeno no lo entiende, lo que hace es observarlo y estudiarlo, sin prejuzgarlo, simplemente, que es lo que muchas veces se hace cuando nos juzgan a nosotros, a los espiritistas, o cuando se juzgan determinadas cosas, ¿no? Y que nosotros también, seguramente, en algunos determinados temas, pues también podamos pecar de esas cosas, ¿no? Bueno, pues vamos a entrar ya en lo que es en este capítulo 3 de la Génesis, el bien y el mal, y Allan Kardec arranca con la cuestión de lo que estaba inmanente en aquella época, que era el tema del bien y del mal representado en Dios y en el diablo, ¿no? Dios y el demonio, ¿no? Dios representando el bien y el diablo representando el mal. Entonces, para hablarnos del origen del bien y del mal, se ha creído durante muchos siglos, y nos dice Kardec: cuanto de Dios procede debe participar de sus atributos, pues lo que es infinitamente sabio, justo y bueno no puede producir nada irracional, malo e injusto. Por consiguiente, el mal que observamos no ha podido originarse en él. El mal no se ha podido originar en alguien que es todo perfección. Entonces, si de Dios no parte el mal, ¿de dónde parte el mal, no? Y a renglón seguidos nos surgen muchos interrogantes. ¿Por qué Dios permite el mal si no lo ha creado Él? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué nos deja llegar a veces hasta consecuencias tan lamentables, ¿no? ¿Por qué nos hacemos daño unos a otros, ¿no? Todos son los grandes interrogantes que a lo largo de la vida nos vamos haciendo, y que Allan Kardec, haciendo un análisis de estos 2 grandes bloques, lo que es el bien y el mal, estos 2 grandes conceptos, trata de descifrar, ¿no? Entonces, de todo lo que procede de Dios es bueno. Todo lo que procede de Dios es absolutamente bueno y no lo podemos entender de otra manera, ¿no? Claro, si el mal estuviera entre los atributos de un ser especial, como decía antes, el diablo, etc., habría 2 opciones. Ese ser sería igual a Dios y por consiguiente tan poderoso y eterno como Él, o sería inferior. Nos quedarían esas 2 opciones. O es igual de potente que Él, con lo cual ya con el concepto de Dios que vimos en el capítulo anterior ya nos generaría un problema, o si es inferior, porque Dios permite que un ángel caído, supuestamente caído, pues pueda hacer las cosas que hace y con la libertad que lo hace, ¿no? Y nos dice: Satanás estaría autorizado a transformarse en un ángel de luz, disfrazarse y a simular las obras mismas de Dios, hasta el punto de confundirlas. Y aquí es el gran problema que hemos tenido los espiritistas, el gran problema que ha tenido el espiritismo a lo largo prácticamente desde que existe, ¿no? Que todo lo que se consideraba como mediúnico, como maravilloso, o como algo procedente del más allá, si no procedía de los cánones que establecían las distintas religiones, pues era procedente del diablo, ¿no? Solo el diablo tenía esa libertad para poder jugar con nosotros y mostrarnos cosas que realmente nos debían de perjudicar. Solo aquello que juzgaban las autoridades religiosas, que era preceptivo, que era realmente, que pertenecía a la espiritualidad superior, a los ángeles, etc., y al mismísimo Dios, pues era lo único que se admitía, ¿no? Y continúa y nos dice: habría además, Satanás sería el único autorizado para disfrazarse de ángel de luz con el consentimiento de Dios,
para confundir, y habría además iniquidad e imprevisión de parte de Dios, porque al otorgarle a Satanás completa libertad para salir del imperio de las tinieblas y entregarse a los placeres mundanos a fin de atraer a los hombres hacia ellos, el provocador del mal resultaría menos castigado que las víctimas de sus ardides, puesto que éstas que caen por debilidad, una vez en el abismo, ya no pueden salir de allí. O sea que él, ese diablo, ese Satanás, nos induce al mal. Una vez caemos en el mal, estamos condenados eternamente, y él se sale de rositas. Él tiene libertad para hacer todo lo que quiera sin consecuencias, pero para nosotros sí que tiene consecuencias. Y digamos que es el argumento que utilizan determinadas personas que no eran capaces en su momento. Yo creo que eso prácticamente hoy día poca gente puede creer, gente, digamos, que estudiosa puede llegar a esas conclusiones de que Dios pueda permitir este tipo de situaciones, ¿no? Que pudiera permitir que un ser, una especie de ángel caído, pues nos envolviera en el mal, nos condenáramos nosotros eternamente, y él se saliera, como digo, de rositas, y él continuara pues haciendo sus cosas, haciendo el mal sin ninguna responsabilidad y sin ninguna consecuencia. Eso es algo que lógicamente pues lo rechaza la razón y el buen sentido, ¿no? Por lo tanto, debemos de rechazar la idea de que pueda existir un ser eternamente destinado al mal, que pueda ser un ángel caído. Pero ahora, claro, a continuación, Kardec analiza los distintos tipos de mal, ¿no? Y entonces él nos dice, Kardec, que en primer lugar estaría el mal físico, sería una categoría, y el mal moral. También los males que el hombre puede evitar, y los que son independientes de su voluntad. Entre estos últimos es preciso que se incluyan las calamidades naturales, que no dependen de la voluntad del ser humano. Y bueno, aquí hemos tenido una experiencia muy clara, ¿no? Hace muy poco tiempo. Entonces, digamos que tenemos los dos grandes focos dentro de lo que se puede considerar el mal físico, de carácter físico, y el de carácter moral. Y luego dentro de esas subdivisiones están los males que nosotros podríamos evitar, y luego aquellos que por mucho que tú quieras evitarlo, no lo puedes evitar, ¿no? Como ocurrió aquí con la Dana, ¿no? Y nos sigue explicando: el hombre cuyas facultades son limitadas no puede penetrar ni abarcar el conjunto de los designios del Creador. Juzga las cosas desde el punto de vista de su personalidad, de los intereses falsos y convencionales que creó para sí mismo y que no pertenecen al orden de la naturaleza. Nosotros tenemos una visión muy limitada, muy corta, para poder juzgar determinadas situaciones que nos ocurren en nuestra vida. Pero sí que podemos partir de una serie de premisas respecto a que Dios es todo amor y todo bondad. Entonces debemos de inferir de esto que aquellas cosas que nosotros consideramos como negativas, que no podemos evitar, como el tema de las calamidades naturales, es porque hay alguna razón de peso detrás de esas situaciones. Porque Dios, que es todo amor y bondad, no puede desearnos algo que nos pueda perjudicar, por el hecho de querer perjudicarnos, por el hecho de querer hacernos daño, ¿no? Por lo tanto, al investigar la razón de ser y la utilidad de cada cosa, reconocerá que todo tiene el sello de la sabiduría infinita y se inclinará ante esa sabiduría, aún con relación a cosas que no comprende. Yo puedo estar sufriendo por una calamidad, como ha ocurrido, por ejemplo, con lo de la Dana, y yo no entiendo el por qué tengo que vivir eso, pero tengo que ser consciente de que más allá de que yo aquí y ahora mismo no sea capaz de entenderlo, hay razones de peso para que yo viva esa experiencia. Y claro, a poco que estudiemos la doctrina, la reencarnación, la ley de causa y de efecto, que somos la consecuencia de nuestro pasado, que estamos sembrando ahora nuestro futuro, que estamos en un proceso de evolución, etcétera, etcétera, entonces nos damos cuenta de que hay un marco ahí enorme de posibilidades y de razones que explicarían, no quizás nuestro caso concreto porque lo desconocemos, que también hay un motivo muy sabio para que lo desconozcamos ahora mismo, pero sí que hay un montón de elementos, de herramientas para darnos cuenta de que lo que estamos viviendo aquí y ahora es exactamente lo que precisamos y lo que necesitamos. Si es un error personal propio, si es un mal propio personal, pues ya está, lo he hecho mal y estoy sufriendo las consecuencias, ahí no hay vuelta de hoja. Pero si es algo, como digo, que no pertenece a nuestra voluntad, que pertenece a la voluntad ajena o a este tipo de calamidades naturales, pues ahí es donde realmente hemos de hacer ese esfuerzo de comprensión, ¿no?
Y por eso muchas veces nos dicen hoy día que más que plantearse en este tipo de situaciones el por qué sería el para qué, ¿no? ¿Por qué me pasa esto a mí? No, sino decir, ¿para qué me está ocurriendo esto a mí? Porque esto es un desafío que ha de tener alguna significación. Esto tiene que querer, a mí me está demandando algo que yo no he hecho hasta ahora y que tengo que hacer a partir de ahora. ¿Y por qué me ocurre ahora? También podríamos pensar, y no me ha ocurrido en el pasado, porque ahora en este mismo momento, dentro de esa sabiduría, de ese amor de Dios, me considera lo suficientemente capacitado para reaccionar bien y poder solucionar y solventar esta situación. Cosa que a lo mejor tiempo atrás yo no hubiera sido capaz. O quizás lo sufrí o lo viví en otras ocasiones o en otras existencias, pero no fui capaz, no tuve la suficiente madurez, ni la capacidad, ni la voluntad, más que capacidad, voluntad de superarlo, y ahora me están dando una nueva oportunidad para poderlo solucionar. Y eso a veces en la misma vida, la existencia física del ser humano, lo podemos observar. A veces uno va repasando las situaciones que uno ha ido viviendo a lo largo de su vida y si lo analizas bien, a veces cambian los personajes, cambian los lugares, pero a veces el problema de fondo sigue siendo el mismo. Por eso, con mucha sabiduría, le dijo en cierta ocasión Joana de Agnells a Aníbaldo en un momento difícil que en realidad el problema no está en los demás, sino que el problema eres tú mismo, ¿no? Por un lado le decía a Joana que las cosas no son como nosotros pensamos que son mucho más profundas y mucho más trascendentes de lo que imaginamos. Nosotros vivimos a veces simplemente una ilusión temporal de lo que vivimos y tenemos una percepción temporal de lo que estamos viviendo, y luego el problema no está en los demás, sino el problema es uno consigo mismo, y eso es lo que muchas veces nos cuesta trabajo asumir y comprender, ¿no? Por lo tanto, el hombre recibió una inteligencia con cuyo auxilio puede conjurar o al menos atenuar considerablemente los efectos de las calamidades naturales, porque claro, se producen esas calamidades naturales, no es cuestión de culpar a nadie, son situaciones que vienen dadas por cualquier motivo. Ahora, ¿eso qué es lo que me está demandando? No es el por qué me pasa esto, sino para qué. ¿Para qué? Pues precisamente para que pongamos en acción la inteligencia. Pongamos en acción la inteligencia, tratemos en la medida de lo posible, evitar que eso no vuelva a suceder, nos preparamos mejor para ese tipo de situaciones, desarrollamos la solidaridad, desarrollamos la empatía, una serie de valores que consolamos a los demás, ayudamos a los demás. Todo eso es lo que nos tiene que hacer comprender. Y ya más a nivel global, y esto antes hemos estado hablando de la ciencia anteriormente, poco a poco la necesidad le hace crear las ciencias por medio de las cuales mejora las condiciones de habitabilidad del planeta y acrecienta su propio bienestar. Los ingenieros, los especialistas, investigan, en un caso concreto de una catástrofe natural, la secuencia de todo lo que ha ocurrido, y entonces tienen mejores elementos para poder analizar y valorar y decir, bueno, esto ha ocurrido de esta manera, la naturaleza ha actuado de esta manera, vamos a buscar la manera, la forma de que esto no vuelva a ocurrir, o si vuelve a ocurrir, porque los fenómenos naturales son inevitables, pero para que digamos, las consecuencias sean lo más pequeñas posibles y que causen el menor daño a la población, ¿no? Y es eso, la ciencia se mueve muchas veces en base a esas situaciones que la propia vida nos va planteando y hace y lo obliga al científico, a la persona inteligente, a la razón, al ser humano, pues a buscar esas soluciones, ¿no? Dado que el hombre debe progresar, los males a los que se haya expuesto, nos dice el maestro Kardec, constituyen un incentivo para el ejercicio de su inteligencia. Dado nuestro nivel evolutivo todavía en un mundo como el nuestro, de expiación y prueba, necesitamos pasar por esos procesos, esos males, entre comillas, para precisamente estimularnos al progreso. Porque si la vida nos lo diera todo dado, si fuera esto como una especie, pues como de paraíso terrenal, que fuéramos a los árboles y cogiéramos la fruta y fuera todo algo idílico e imaginario, pues claro, no nos preocuparíamos por nada, no nos incentivaría el progreso, no tendríamos ningún interés por nada, ¿no? Porque nos lo tendríamos, pues como por ejemplo los niños malcriados, ¿no? Que cuando los padres se lo dan todo, pues incluso se vuelven irascibles e iracundos cuando cosas pequeñas no las consiguen, ¿no?
¿Por qué? Porque no están educados en el esfuerzo, en la dedicación, en la constancia, en el sacrificio, y es lo que nuestro espíritu demanda, ¿no? Sacrificio, esfuerzo, trabajo para poder progresar. Y la vida nos ofrece esa serie de herramientas a través de las distintas situaciones de la vida para que las vayamos resolviendo. Y nos dice, y esto lo destacamos aquí, lo destaca también el libro, el dolor es el aguijón que impulsa al hombre hacia adelante en la senda del progreso. En nuestro actual estado evolutivo no hay otra forma posible, por lo menos para una gran mayoría de nosotros, que el progreso pueda ser efectivo. En los mundos superiores no, porque como todos ya tienen conciencia de su realidad espiritual y ya están en un nivel de madurez importante, ya no tienen necesidad de la enfermedad, del estímulo, del dolor ni del sufrimiento, porque ya de por sí ya buscan el progreso y el bien común, ¿no? Eso es algo que todavía en nuestra humanidad pues todavía nos falta mucho por hacer, ¿no? Y ese dolor es el aguijón, y además que venimos preparados para ello, porque la experiencia que hemos vivido aquí nosotros en Valencia, pues hemos observado como una cantidad enorme de gente joven y no tan joven, de una manera espontánea, pues se salió a la calle y se organizaron para ir a ayudar a las zonas afectadas. ¿Eso qué te lleva a pensar? Pues que la simiente ya la llevaban dentro, porque si tú no lo llevas, eso no te nace, no te sale, porque nadie te puede obligar ni nadie te puede arrastrar, eso ya formaba parte. Lo que pasa es que hasta ese momento no se habían dado las condiciones para realizar una ayuda de esa envergadura y de ese nivel, ¿no? Y luego, pues por ejemplo, yo recuerdo de ir a determinados sitios de Valencia, fuera de Valencia, puntos, digamos, de recogida y de recepción de alimentos y de productos básicos, y bueno, había allí una cantidad de trabajo, de gente implicada, con el móvil llamando, con furgonetas, o sea, había una logística improvisada impresionante, pero impresionante. Y eran puntos que temporalmente habían donado, habían dejado en las instalaciones para poder recoger materiales, pues en gimnasios, en locales grandes de otro tipo de acontecimientos, y aquello fue impresionante. Yo recuerdo ir allí y ver aquello parecía, no sé, un campo de batalla, y luego pasar al cabo de un tiempo y ver todo vacío, ya no había nada, toda esa vida que bullía en esos días, luego pasar por ahí es todo, recuperar la normalidad. ¿Por qué? Pues porque, y eso es lo bonito, ¿no? Lo bonito de ver cómo la gente, de la manera en que se implicaba, gente sin dormir, las 24 horas del día, de una manera espontánea. Continuamos, y Kardec sigue profundizando, sigue ahondando, es como quien va escarbando la tierra y nos va profundizando, y dice, no obstante, porque estamos hablando del bien y del mal, no nos salimos de ahí, dice, no obstante, los males más numerosos son los que el hombre crea por sus propios vicios, los que provienen del orgullo, el egoísmo, la ambición, la codicia, los excesos en todo. Ese es el gran problema del que estábamos hablando antes de la charla, que tenemos todos los seres humanos, ¿no? Las pasiones, el orgullo, el egoísmo, de ahí es donde nos vienen la mayor parte de nuestros males, ¿no? Y mientras eso no lo trabajemos, mientras no nos queramos más, como decía antes Rafael, a nosotros mismos, y trabajemos estos aspectos, pues la infelicidad formará parte de nuestro diario vivir, ¿no? Por eso Dios estableció leyes plenas de sabiduría con el objetivo único del bien. El hombre encuentra en sí mismo todo lo que necesita para cumplirlas, sin excepción. Su ruta está trazada en su conciencia y tiene la ley divina grabada en el corazón. O sea, no tenemos excusa de ningún tipo. El hombre encuentra en sí mismo todo lo que necesita para cumplirlas. Las leyes de Dios las tenemos escritas en nuestra conciencia, y más allá de eso, avatares a lo largo de la historia han acudido a nuestro mundo para recordárnoslo, no solo a través de su palabra, que quizás la palabra es lo de menos, sino a través de su ejemplo, porque un ejemplo arrastra mucho más que 1000 palabras, ¿no? Y nos dice, si el hombre se ajustara rigurosamente a las leyes divinas, no cabe duda de que evitaría los males más punzantes y viviría feliz en la tierra. Si no lo hace es en virtud de su libre albedrío, y por eso sufre las consecuencias de su proceder. De todo esto que estamos comentando, ir tomando notas, y luego queréis alguna pregunta, algún comentario, y luego cuando terminemos lo comentamos.
Si realmente nos ajustáramos, aquí nos dice Kardec, a las leyes divinas, nos evitaríamos muchos más males de los que nos imaginamos, porque a veces decimos, es que estamos en un mundo que es un torrente de lágrimas y de sufrimientos, pero si repasáramos bien, en términos generales, no se puede generalizar, ¿no? Porque siempre habrán casos, ¿no? Pero en líneas generales, si repasamos bien las situaciones de la vida, nos podemos dar cuenta de que muchos males que pensábamos que eran grandes males, en realidad no lo fueron tanto, sino que fueron procesos, y luego otro tipo de males de los que hemos vivido, pues hemos sido nosotros los causantes de ellos. Si hubiéramos obrado de otra manera, nos hubiéramos evitado malos entendidos, desengaños, rupturas, enemistades y un sinfín de cosas, ¿no? Pérdidas económicas a lo mejor por actuar con ligereza, y un sinfín de situaciones que son propias de la vida humana y que somos nosotros los causantes de que esas situaciones se produzcan, ¿no? Pero Dios, que es todo bondad, puso el remedio al lado del mal. Es decir, hizo que del mismo mal saliera el bien. Llega un momento en que el exceso del mal moral se vuelve intolerable e impone al hombre la necesidad de cambiar de vida. Bueno, aquí yo creo que nos identificamos algunos, ¿no? A lo mejor llevamos muchas existencias, cabezones, cometiendo los mismos errores. Llega un momento que ya al final te cansas y dices, bueno, oye, ¿y si probamos otra cosa? Es verdad. Al final yo creo que muchas veces la falta de voluntad te hace cambiar de pensamiento por la saturación. Llega un momento que estás tan saturado del mal y de vicios y de situaciones que uno dice, basta ya. Eso pasa, por ejemplo, con los vicios del tabaco, el alcohol. Hay gente que toca tanto fondo y lo pasa tan mal que llega a un punto que dice, hasta aquí, se acabó. Pero claro, tiene que tocar fondo. Lo ideal sería no tener necesidad de tocar fondo, ni tan siquiera eso, porque tomarse una copa o algún cigarrillo o alguna cosa, todo con moderación, pero en el exceso es donde está el problema. Y si el exceso, y todavía pensamos que eso forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestra cultura, y nos dejamos llevar, pues llega un momento en el cual, con la naturaleza, llama a nuestra puerta y nos dice, que me estás maltratando. El cuerpo físico nos dice, me estás maltratando y tienes que sufrir las consecuencias. Por eso nos dice que el espíritu instruido por la experiencia se siente obligado a buscar en el bien el remedio que necesita, siempre en uso de su libre albedrío. No hay otra alternativa. O progresamos por el amor o progresamos por el dolor. No hay otra alternativa. Por el amor mucho mejor, porque nos evitamos muchos males, y aunque nos podamos equivocar, porque es humano equivocarse, pero el dolor es al final el que nos obliga más pronto o más tarde a tener que cambiar. Y como Dios es misericordioso, pues nos da tantas oportunidades que necesitemos y precisemos para poder enmendar los errores que vamos cometiendo. La necesidad lo obliga a mejorar moralmente para ser feliz. Uno entrevé la felicidad, ve a otros que son felices, otros que viven una vida ordenada, equilibrada, que viven bien, que son moderados, que son modestos, que son prudentes. Y uno pues al final se cansa de recibir tantas tortas de la vida y dice, bueno, y si yo no voy a ser igual que ellos, pero si me esforzara un poquito por ser como ellos, oye, pues me iría mejor, ¿no? Ves a veces personas sabias, prudentes, dices, oye, si tratara de acercarme a su manera de ser, y esa es la auténtica realidad, ¿no? Por eso se puede decir que el mal es la ausencia del bien. El mal en sí no es nada, es simplemente la ausencia del bien, como el frío es la ausencia de calor. Así como el frío no es un fluido especial, el mal tampoco es un atributo distinto, no es algo concreto distinto a... El uno es la antítesis del otro. Donde no existe el bien, forzosamente existe el mal. Y yo me acordaba mucho, lo que a veces hemos comentado aquí en el Evangelio, de que somos juzgados por el bien que no hacemos, por el mal que hacemos y por el bien que dejamos de hacer, y las consecuencias negativas que esa falta de bien repercute sobre nuestros semejantes y sobre uno mismo. Muchas veces decimos, no, es que yo no voy a decir nada, yo no voy a hacer nada por prudencia. Y a veces, más que prudencia, que también es importante y es necesaria, a veces confundimos la prudencia pues con la cobardía, con la falta de coraje, pues a veces para enfrentarte, porque a veces dejar pasar las cosas no es la solución.
todas las cosas se pueden, y de eso yo creo que estamos en el aprendizaje, sobre todo muchos de nosotros, de que a veces las cosas sí que se pueden decir, pero es en la forma en que se dicen las cosas y que se deben de decir de una manera constructiva, ¿no? Cuando no se dicen de una manera constructiva y cuando pues eso, las dejamos pasar por el hecho de evitarnos problemas, a veces lo que estamos haciendo es generar más problemas, porque hay que afrontar esas situaciones, ¿no? Entonces, por eso, donde no existe el bien, que puede ser la inactividad absoluta, forzosamente existe el mal. Desde el momento que dejamos de hacer el bien, existe el mal. ¿Qué ocurre en los mundos superiores? ¿Qué ocurre en los espíritus superiores? Que ellos están permanentemente haciendo el bien, permanentemente. Se podría decir las 24 horas del día, ¿no? Aunque aquí no funciona por horas, porque eso es una cosa material de nuestro mundo, pero espíritus que algún día alcanzaremos ese nivel permanentemente haciendo el bien. Pues claro, eso lo único que puede generar es bien, y eso se va multiplicando, se va engrandeciendo, y a la medida que el espíritu va desarrollando sus capacidades, ese bien se magnifica y se potencia exponencialmente, y eso es algo que algún día lo alcanzaremos. Nosotros estamos todavía aún con el dilema del bien y del mal, de si hago, si no hago, si me conviene hacer, qué pensarán de mí si digo esto, si hago lo otro, y estamos todavía en esa serie de dilemas que de alguna manera algún día tendremos que salir de ellos, ¿no? Por eso Kardec nos dice, el hombre tiene la causa del mal en sí mismo, no está en otra parte, ni en el demonio, ni en el diablo, ni nada por el estilo. Y como tiene al mismo tiempo el libre albedrío y la guía de las leyes divinas, podrá evitarlo siempre que lo desee. O sea, nosotros tenemos la llave del bien y del mal. Aquí no son fuerzas antagónicas que nos golpean y nosotros somos como una especie como de testigos en los cuales somos golpeados y no podemos, tenemos las manos atadas y no podemos hacer nada. No, nosotros somos los verdaderos protagonistas de nuestro destino. Y como nos decía Kardec anteriormente, si son cosas que no podemos evitar es porque hay razones de peso que aunque no las entendamos aquí y ahora, algún día las entenderemos porque siempre son para nuestro bien. La imagen esta de la casa no es... alguien dirá, ¿qué tiene que ver la casa con el tema? Es que él pone un ejemplo, el propio Kardec, en la cual nos dice, es como por ejemplo quien tiene una casa y la tiene vallada y nos dice, vas a visitar a este hombre y nos dice, no pases de esa valla hacia el norte o hacia el este o hacia el sur, porque ahí hay peligro, hay alimañas, hay serpientes, hay un peligro grande de poderte, hay lodo, en fin, te pueden pasar mil cosas. Avisado estás. ¿Qué ocurre? Que si no hacemos caso y transponemos esos límites que nos han dicho que ves con cuidado, pues el propietario de la finca, de la casa, pues claro, lo que nos pueda ocurrir a partir de ahí, pues ya es responsabilidad nuestra, porque avisados estábamos de que no transpusiéramos la valla. Pues es un ejemplo que pone Kardec muy sencillo, pero que es muy expresivo, ¿no? Que tenemos las leyes de Dios en las cuales, en nuestra conciencia, en las cuales nos dice, hay unos límites, hay unas vallas que ves con cuidado, no las superes porque vas a tener que sufrir las consecuencias. Y continúa, si el hombre hubiese sido creado perfecto, tendería fatalmente al bien, pero sucede que en virtud de su libre albedrío no tiende fatalmente ni al bien ni al mal. Dios ha querido que esté sujeto a la ley del progreso y que ese progreso sea el fruto de su propio trabajo a fin de que tenga el mérito de este. Esto aquí creo que recientemente lo estuvimos hablando. Si no hubiéramos sido creados perfectos, seríamos como una especie de clones, porque no teníamos experiencia de ningún tipo, porque lo sabríamos todo, y no tendríamos ni experiencia, ni libertad, ni nada. Seríamos clones en los cuales todos relataríamos la historia de nuestra vida de la misma forma. Sería realmente tremendo, ¿no? O sea, nada más pensar en eso, pues dices, Dios mío, eso sería horrible, ¿no? Sin embargo, dentro de esa sabiduría de Dios nos permite el crecer por nosotros mismos para alcanzar esa misma felicidad y esa misma perfección que nos podría haber regalado, pero a través de nuestro libre albedrío y de nuestra libertad y de nuestra voluntad. Con lo cual nos convierte en seres extraordinarios de la forma en que no hay dos seres que sean exactamente iguales. Somos diferentes porque tenemos experiencias diferentes, pero todos vamos a alcanzar grados muy similares de amor, de bondad, de crecimiento, etcétera, etcétera, etcétera.
Por eso, si hubiéramos sido creados perfectos, pues solo habría un camino, el del bien, no tendríamos libertad, seríamos como una especie de esclavos de aquello a lo cual se nos ha programado. Pero claro, Dios nos tenía que dar ese libre albedrío, y dentro de ese libre albedrío corríamos el riesgo del error, de la equivocación, y ahí es donde surge el mal. Es algo que Dios no lo fabrica, no lo provoca, pero sabe que es algo, es una circunstancia dentro de la evolución humana, dentro de la evolución espiritual, que es temporal, que si pudiéramos hacer un análisis, una visión genérica de lo que es la trayectoria de un espíritu, veríamos que la etapa del mal, la etapa del primitivismo, es una etapa muy pequeña en comparación a todo lo que vamos a vivir en el futuro. Y eso es algo que también debemos de tener presente. Por lo tanto, las pasiones e incluso los vicios tienen su origen en el instinto de conservación. Ese instinto está presente con toda su fuerza en los animales y en los seres primitivos, más próximos a la animalidad, en los cuales domina en forma exclusiva. En ellos todavía no existe el contrapeso del sentido moral. El ser no ha nacido aún a la vida intelectual. Es decir, aquí ya estamos hablando de pasiones, estamos hablando aquí de instintos, aquí estamos hablando ya un poco del origen, de nuestro origen y de cómo vamos evolucionando para llegar a ese punto del bien y del mal, ¿no? Y claro, ese instinto está con toda la fuerza en los animales y en los seres primitivos que están más próximos a la animalidad. O sea, en el momento en que Dios crea el espíritu, lo individualiza, a partir de ahí es donde va a empezar su libre albedrío. Pero en las primeras etapas su vida es prácticamente una vida animal. Para nada está desarrollado, como aquí dice, el sentido moral, ¿no? Pero es un proceso necesario y natural. Y que en ese proceso, en esas primeras etapas, realmente responsabilidad no tiene apenas. Por eso nos dice, por el contrario, el instinto, y esto es importante y por eso lo he subrayado, el instinto se debilita a medida que la inteligencia se desarrolla. Es como un contrapeso, porque esta domina la materia. Con la inteligencia racional nace el libre albedrío, que el hombre usa como quiere. Solamente entonces comienza para él la responsabilidad de sus actos. La inteligencia, a medida que vamos desarrollando la inteligencia, vamos dominando la materia. El instinto forma parte de las primeras etapas de la predominancia de la parte material sobre la parte espiritual. Por eso muchas veces cuando decimos la necesidad de encarnar, sí, necesitamos encarnar, tener un cuerpo físico para desarrollar la inteligencia, desarrollar la voluntad y desarrollar los valores. ¿Para qué? Para controlar ese cuerpo físico. En la medida en que vamos controlando ese cuerpo físico y vamos quemando etapas, vamos evolucionando hacia mundos superiores en el cual la materia cada vez es menos densa, más sutil, y el espíritu goza de mayor fuerza y de mayor libertad. Eso forma parte, digamos, del proceso evolutivo. Nosotros estamos todavía en un proceso todavía bastante inferior, ¿no? Por eso tenemos esa lucha entre los instintos, entre las pasiones y lo que es la inteligencia que se va desarrollando, ¿no? Y nos dicen, el destino del espíritu es la vida espiritual. Ese es el gran destino, la vida espiritual plena. Pero en las primeras fases de su existencia corporal solo tiene que satisfacer necesidades materiales. Es la vida material pura, el hombre fisiológico, del que nos habla la psicología. El hombre fisiológico, comer, dormir, procrear y cazar y poco más, ¿no? El ejercicio de las pasiones constituye una necesidad para la conservación de la especie y de los individuos, materialmente hablando. Es una especie de egoísmo y de orgullo, de egoísmo, digamos, de protección, ¿no? Yo me protejo porque si yo no me protejo a mí mismo, ¿quién lo va a hacer, no? Y es la mentalidad de esas primeras etapas. Y continúa, una vez que ha superado ese periodo de primitivismo, se le presentan otras necesidades, al principio de carácter semimoral y semimaterial, y más tarde exclusivamente morales. Es un proceso en el cual las pasiones, los instintos van perdiendo poco a poco, van perdiendo esa fuerza, y la parte moral, la parte intelectual, la parte espiritual, sensorial, de sentimientos, quiero decir, de sentimientos y de emociones, de sensibilidad, en una palabra, se va desarrollando y se va disminuyendo la otra parte, ¿no? Y llega un punto en el cual, digamos que el periodo es, pues, a partir de ese momento es un periodo de vivencia prácticamente espiritual y moral, ¿no? Continuamos. Es entonces cuando el espíritu ejerce dominio sobre la materia, si se libera de su yugo,
avanza por la senda providencial y se aproxima a su destino final. Si, por el contrario, se deja dominar por ella, se atrasa y se identifica con los irracionales. Aquí es donde nos explican claramente el por qué hay espíritus que evolucionan más rápido y otros que evolucionan menos rápido. Aquellos que necesitan más existencias y menos existencias, ¿no? Cuando el espíritu ejerce dominio sobre la materia, poco a poco se va liberando del yugo de esas pasiones, de esos vicios, y entonces avanza, como aquí dice, por la senda que la providencia le va marcando y se va aproximando cada vez con más claridad y más facilidad a su destino final, ¿no? Una vez se ha desembarazado de lo más duro, ¿no? De lo más difícil. Sin embargo, si no ponemos en acción la fuerza de voluntad, ocurre todo lo contrario, ¿no? Si me dejo dominar por la materia, si me dejo dominar por las pasiones, por los vicios, etc., todo lo que hago es que me estanco y ya no solo que me estanco, sino que voy generando un daño a los demás, a mí mismo y a los demás, que eso de alguna manera tendré que estar resolviendo y rescatando, ¿no? Y nos dice, en esa situación, lo que antes era un bien, esto también es muy importante y muy interesante, dice, lo que antes era un bien porque era una necesidad de su naturaleza, se transforma en un mal. No solo porque ya no constituye una necesidad, sino porque se vuelve perjudicial para la espiritualización del ser. De ese modo el mal es relativo y la responsabilidad es proporcional al grado de adelanto. O sea que hay momentos en la evolución espiritual del ser humano en que lo que antes era bueno llega un momento que ya no es bueno, es malo. ¿Por qué? Porque en los procesos evolutivos en los que estamos inmersos, las tareas que se nos van asignando dentro de ese proceso de evolución, de esa ley de progreso a la que todos estamos sujetos, pues lo que antes era bueno, lo que antes era natural y necesario, ya se convierte en perjudicial. ¿Por qué? Porque ya los intereses, las necesidades ya son diferentes, ya son distintas. Con lo cual, este concepto que tenemos de bien y de mal es un concepto relativo porque en otros momentos, como digo, era bueno, pero ahora ya deja de ser bueno porque interfiere en lo que es el proceso de espiritualización y de crecimiento que yo voy necesitando, ¿no? Por eso nos dice, todas las pasiones tienen su utilidad providencial y si no fuera así, Dios habría hecho algo inútil e incluso nocivo. El abuso es lo que constituye el mal y el hombre abusa en virtud de su libre albedrío. Más adelante, ilustrado por su propio interés, elige libremente entre el bien y el mal. O sea que todo tiene un porqué y un para qué. El problema está en el uso que le damos a ello, al igual que en los procesos de la infancia, por lo que son los juguetes, lo que son los elementos en los cuales uno se desenvuelve, del colegio, de los compañeros, etc., pues son herramientas que durante una etapa son necesarias y hasta convenientes, pero a nadie se le ocurre con 40 o 50 años volver otra vez a la infancia y hacer las cosas que hacía como cuando era niño. Sería absurdo, ¿no? Pues con esto ocurre exactamente lo mismo. Ya hablaremos. Y ahora entramos ya en lo que es el instinto y la inteligencia. El instinto es la fuerza oculta que impulsa a los seres orgánicos a actos espontáneos e involuntarios, con vistas a su conservación. En los actos instintivos no existe reflexión, ni combinación ni premeditación. La inteligencia se revela a través de los actos voluntarios, reflexivos, premeditados, combinados, según la oportunidad de las circunstancias. Es un atributo exclusivo del alma. Hemos estado hablando a lo largo de toda la exposición de ese proceso evolutivo del ser humano, de cómo al principio somos dominados por el instinto y luego vamos desarrollando la inteligencia, la sensibilidad, la espiritualidad, la parte moral y el espíritu va evolucionando. Pero aquí Allan Kardec nos quiere hacer un estudio realmente de lo que es el instinto y la inteligencia. Entonces aquí vamos a ver varias posibilidades, no nos da una solución definitiva, pero sí que nos aporta elementos para poder tener una comprensión de la misma, ¿no? Y dentro de lo que es el instinto, pues tenemos en la infancia todo lo que es el proceso, desde el momento de la concepción hasta que nos convertimos adultos, es una pequeña expresión individual de todo lo que es el proceso evolutivo, ¿no? Y precisamente en esa etapa de la infancia, pues lo que predomina es el instinto. ¿Por qué? Pues porque no ha desarrollado la voz, no ha desarrollado todavía el habla,
y su manera de interactuar con los seres humanos pues, a través del llanto, a través de sus necesidades, se dedica a comer, a dormir, a hacer sus necesidades y esa es su ocupación, no tiene otra ocupación. Y la manera de reclamar cuando le duele algo, cuando tiene hambre, es a través del lloro, es el instinto. Nadie lo hace premeditadamente o nadie calcula esas edades de decir, bueno, pues esta tarde a las 5 de la tarde lloraré porque así es algo que surge espontáneamente. Tengo hambre, pues reclamo. Tengo sueño, me duermo. Tengo pipi, pues tengo pipi. Tengo cualquier cosa, pues cualquier cosa. Eso es algo que forma parte del ser humano. Pero que luego, a medida que vamos creciendo, pues ese proceso, digamos, instintivo va dando paso a distintas responsabilidades. Eso es un reflejo tal cual de lo que es la evolución humana, ¿no? De lo que es el ser humano y de lo que es el espíritu a través de su evolución, ¿no? Esa interacción entre el instinto, que en un primer momento, digamos, acapara el 90 o el 100% de nuestra vida, en ese proceso inicial, y cómo luego poco a poco la inteligencia va gobernando y va interactuando con ese instinto, que nadie dice que sea malo. El instinto de por sí no es malo, como veremos luego, pero sí que se va produciendo ahí como un equilibrio y con todas las explicaciones que el maestro Kardec nos va a ir aportando. Dice, todos los actos mecánicos son instintivos, como el caso de los bebés, ¿no? El acto que denota reflexión y combinación es inteligente. Uno es libre, el otro no lo es. Y nos aclara, el instinto es un guía seguro que jamás se equivoca. La inteligencia, por el simple hecho de que es libre, en ocasiones está sujeta a equivocarse. Nosotros razonamos y a veces acertamos y a veces estamos equivocados. Podemos razonar y analizar situaciones o analizar cosas y nos equivocamos. El instinto no. Si bien el acto instintivo no tiene el carácter del acto inteligente, revela, sin embargo, una causa inteligente esencialmente previsora. El instinto, el instinto de conservación, el instinto de protección, etc., pues, que nos hace buscar la comida, nos hace gritar cuando nos duele algo, cuando necesitamos algo, etc. Y nos dice, si se admite que el instinto procede de la materia, interrogantes. Aquí en esta parte es donde Kardec, haciendo ese estudio entre lo que es la inteligencia y el instinto, va desglosando una serie de hipótesis o de teorías, de interrogantes, pero que todas tienen su parte de razón, pero que por sí solas no explican todo el concepto, ¿no? Y nos dice, si se admite que el instinto procede de la materia, resultará forzoso admitir que la materia es inteligente, incluso más inteligente y previsora que el alma. Y continúa, si se considera el instinto una inteligencia rudimentaria, ¿cómo se explica que en ciertos casos sea superior a la inteligencia que razona? Porque hay casos que el instinto, dices, bueno, ¿cómo es posible que haya actuado de una manera que la inteligencia es imposible que lo sepa, que no lo sabe? Y nos dice, si el instinto es el atributo de un principio espiritual especial, ¿cuál es ese principio? Habría que averiguarlo. Dado que el instinto se extingue con el tiempo, ¿será que ese principio se destruye? O sea, son preguntas que nos va lanzando y continúa. Según otro sistema, el instinto y la inteligencia tendrían el mismo único principio. Llegado a cierto grado de desarrollo, ese principio sufriría una transformación que le otorgaría las cualidades de la inteligencia libre. Sería como una especie de inteligencia estática, el instinto que luego se va elaborando y se va transformando en una inteligencia libre. En una palabra, recibiría lo que se ha convenido llamar la chispa divina. Del momento en que los animales, o en ese último proceso, antes de la individualización, recibe esa chispa divina, a partir de ese momento ya comienza su etapa humana y su progreso. Entonces ahí, ¿qué ocurre? Que ya el instinto ya es diferente y la inteligencia empieza a despertar cuando antes no existía o estaba de una manera rudimentaria. Estas son las grandes cuestiones que nos va dejando. Una última hipótesis. El instinto no sería un atributo ni del alma ni de la materia. No pertenecería propiamente al ser vivo, sino que sería un efecto de la acción directa de los protectores invisibles, nuestros guías espirituales, quienes suplirían la imperfección de la inteligencia, provocando los actos inconscientes necesarios para la preservación del ser. O sea, aquí nos va presentando distintas opciones, que todas tienen su lógica y tienen su veracidad, ¿no? Y nos dice, si analizamos los efectos del instinto, notaremos que, en primer lugar, una unidad de miras y de conjunto, una seguridad de resultados que cesan tan pronto como la inteligencia libre lo sustituye,
Además, reconoceremos una profunda sabiduría en la adecuación tan perfecta y constante de las facultades instintivas a las necesidades de cada especie. Aquí nos está diciendo, entre otras cosas, que vemos como el instinto en cada especie animal pues, se adecua a sus necesidades y actúa con una sabiduría extraordinaria, ¿no? En el caso de los osos polares, como en el caso de los topos, como en el caso de cualquier otro animal, ¿no? Digamos que el instinto se adecua a las necesidades de esos animales. Los animales que son más vulnerables se protegen más, otros que son más fuertes pues saben que no tienen tanta necesidad de protección, etcétera, ¿no? Pero vemos ahí una sabiduría detrás de esa inteligencia instintiva que hace que la naturaleza viva en armonía y se organice para que funcione en equilibrio constantemente y que progrese, ¿no? Y nos dice, un efecto general uniforme y constante debe tener una causa general, uniforme y constante. Un efecto que indica sabiduría y previsión debe tener una causa sabia y previsora. Debemos pues subir más alto, es decir, hasta el propio Creador, si consideramos a todos los seres penetrados del fluido divino, del plasma divino, del que en otras ocasiones he hablado, de que estamos envueltos en ese plasma divino. Por eso Dios sabe perfectamente todas aquellas cosas que nos ocurren en todo momento, ¿no? Entonces nos dice, debemos pues subir más alto, es decir, hasta el propio Creador, si consideramos a todos los seres penetrados del fluido divino. Soberanamente inteligente, comprenderemos la sabiduría previsora y la unidad de miras que rigen todos los movimientos instintivos en el sentido del bien de cada individuo. Al estar todos impregnados de ese fluido, de ese plasma divino, la sabiduría previsora pues, nos cubre absolutamente a todos, desde lo más ínfimo hasta lo más grande, ¿no? Y aquí incluimos incluso el reino mineral, el reino vegetal, el reino animal, etcétera, etcétera, y el nominal, por supuesto. Incluso podríamos hablar del reino angelical, ¿no? Todo está inmerso dentro de ese fluido divino, pero que todo está armonizado y funciona en base a nuestras necesidades en cada momento y de ese proceso evolutivo, ¿no? Ahí es donde está la grandeza y que son ideas o conceptos que todavía se nos escapan, ¿no? Que estamos todavía muy lejos de llegar a profundizar adecuadamente en todos ellos, ¿no? Por eso esa solicitud es tanto más activa cuanto menor es la cantidad de recursos que posee el individuo en sí mismo y en su propia inteligencia. A mayor indefensión, a menor inteligencia, la protección divina, a través de ese fluido divino, a través del instinto y a través de las herramientas que la espiritualidad superior posee, digamos que lo protege precisamente para que pueda seguir su proceso evolutivo, ¿no? Por eso aquí es muy bonito, ¿no? Cuando nos dice esto. Esa solicitud es tanto más activa, más fuerte, cuanto menor la cantidad de recursos que el individuo posee, ¿no? En sí mismo, en su propia inteligencia. Y nos dice, de acuerdo con esa teoría, se comprende por qué el instinto es siempre un guía seguro, ¿no? Porque siempre nos cubre a todos de su sabiduría y de su manera de ayudarnos para que podamos crecer y espiritualizarnos, ¿no? Y continúa en el ítem 17 y nos dice, todas esas maneras de considerar el instinto son forzosamente hipotéticas y ninguna presenta una característica de autenticidad suficiente para que se tome como una solución definitiva. O sea que todo lo que hemos estado viendo hasta ahora respecto al instinto y respecto a la inteligencia, todas tienen su parte de verdad, pero Kardec no se atreve a decir que ninguna de ellas sea de una explicación absoluta y completa de todo, porque no la hay, no la había entonces y yo creo que no la hay todavía en el ser humano, y ninguna de ellas la podemos tomar como una solución definitiva. Eso es algo que con el tiempo, en la medida en que vayamos evolucionando, en la medida en que vayamos progresando, pues llegará un momento en que sí entenderemos mucho mejor el sentido profundo de lo que es el instinto, el sentido profundo de lo que es la inteligencia y muchas otras cosas que a día de hoy pues nos tenemos que conformar con esto, que no es poco, que es mucho. Porque debemos darnos cuenta de un detalle, que Kardec, por el hecho de que es consciente, y a él, el mundo espiritual se lo decía, de que hay cosas que no podemos entender, eso no es óbice para que uno investigue y vaya digamos, bordeando esa valla inexpugnable todavía a nuestra comprensión, para por lo menos aquellos elementos que nosotros podemos entender,
o hasta dónde podemos llegar, poder llegar a ellos, ¿no? Sin fanatizarnos y sin obcecarnos en ello, querer solucionar por las bravas cuestiones que son complejas o que son a día de hoy imposibles para nosotros, pero eso no quita que podamos, como él hace aquí, formular hipótesis, teorías, y todas basadas en hechos y basadas en conceptos que nosotros podemos entender y que forman parte de la observación y del estudio y de lo que la ciencia nos aporta en el día a día, ¿no? Por eso es tan importante que la ciencia vaya avanzando, porque cada día nos va aportando nuevos elementos para poder abarcar esas ideas que todavía no podemos abarcar en su profundidad y en su magnitud, ¿no? En su plenitud. A nivel individual, a nivel personal, yo creo que a todos nos ha pasado en algún momento de nuestra vida, y eso nos ocurrirá con esto, como con muchos otros temas, de a lo mejor cosas que hemos estado durante muchos años, que no hemos entendido, y llega un día que oímos una frase, leemos un libro, escuchamos una conversación o una conferencia, y ¡pum! Y de repente eso que parecía que era imposible de solucionar, de repente las piezas encajan y dices, ostras, ahora sí, ahora ya me encaja todo. Y era un problema que yo arrastraba, que yo no entendía por qué esto así, por qué lo otro allá, y llega un momento que pum, las piezas te encajan. Pues con esto nos ocurrirá exactamente lo mismo. Pero mientras tanto, pues vamos coleccionando piezas que en algún momento esas piezas se ordenarán y le daremos un sentido mucho más profundo y mucho más armónico de todas las propuestas que aquí Allan Kardec, en este capítulo 3 de la Génesis, nos propone, ¿no? Y continúa y nos dice, el hombre que solo obrase constantemente por instinto podría ser muy bueno, pero mantendría adormecida su inteligencia. Y es verdad, y tiene razón. De la misma manera, aquel que no domina sus pasiones podrá ser muy inteligente, pero al mismo tiempo muy malo. El instinto se aniquila por sí mismo. Las pasiones solo se doman mediante el esfuerzo de la voluntad. No hay otra forma posible. Las pasiones no se extinguen por sí solas. Hace falta el esfuerzo y el trabajo. Y con esto no vale la excusa de la edad, ¿no? Porque dice que cuando uno se hace mayor, digamos que el volcán material del cuerpo físico se apaga, sí, pero luego reencarnamos y volvemos a tener 15, 20 años y volvemos otra vez, el volcán se pone otra vez en acción. Entonces, lo que no hayamos conseguido en una vida, aunque en la última etapa pues el cuerpo ya no responda para determinados estímulos, eso no quita de que el espíritu todavía tenga una tarea pendiente ahí que solucionar, y que la tendrá que solucionar en la siguiente existencia cuando tenga que controlar esa materia y trabajar aquellas cosas que en esta existencia o no trabajó o trabajó mal. Todos los hombres han pasado por la serie de las pasiones, todos, absolutamente todos tenemos que pasar por ellas. Los que las han superado han progresado en la sucesión de sus existencias anteriores. Si no superamos las pruebas, si no superamos las pasiones, por mucho que queramos ir a mundos superiores, no vamos a poder acceder, porque aunque nos diera la posibilidad de acudir a ese tipo de mundos, tendríamos que convivir con espíritus que ya tienen un control y un dominio sobre sí mismo muy grande. Y entonces yo me sentiría como un bicho raro, me sentiría como un ser primitivo y embrutecido al lado de espíritus cuyo trabajo ya lo han hecho y lo han hecho bien. Por eso muchas veces cuando preguntan, ¿los espíritus inferiores pueden reencarnar en mundos superiores? Dicen, sí, hay veces que lo permiten como una experiencia, pero que generalmente esos espíritus se sienten incómodos y entonces piden volver al lugar de donde vienen y donde se sienten más cómodos. Claro, cuando hablamos del bien y del mal, la última parte de este capítulo lo dedica a la destrucción mutua de los seres vivos, porque claro, si estamos hablando de bien y del mal, la destrucción de los animales, eso como tenemos que considerarlo, como bueno, como malo, forma parte del mal, forma parte del bien. Entonces aquí también nos da una serie de ideas también muy instructivas y muy buenas. Dice, un bien real puede provenir de un mal aparente. Puede parecer un mal el que los seres vivos se maten entre ellos, ¿no? Pero si miramos y tiramos más de la cuerda y profundizamos, nos podemos dar cuenta de que realmente hay un bien detrás de todo esto, ¿no? Porque nos dice, la verdadera vida no reside en la envoltura corporal, reside en el principio inteligente que preexiste y sobrevive al cuerpo. El cuerpo, al fin y al cabo, es como un vestido, es algo que lo llevamos ahora y mañana llevamos otro. Y continúa y nos dice, el cuerpo se consume en ese trabajo del desarrollo del principio inteligente, pero el espíritu no se gasta.
el espíritu no se desgasta. Por el contrario, sale del cuerpo cada vez más fuerte, más lúcido y con mayor aptitud. Por eso que realmente no hay pérdidas, ahí lo que siempre hay ganancias, aunque el cuerpo físico se pueda perder, ¿no? Aunque se pueda destruir. Y continúa. Mediante el espectáculo incesante de la destrucción, Dios enseña a los hombres el poco caso que deben hacer de la envoltura material y suscita en ellos la idea de la vida espiritual, haciendo que la deseen como una compensación. Si realmente no existiera ese espectáculo de, como dice aquí, literalmente, de la destrucción, pues todavía aún nos aferraríamos más a la vida. Entonces, el darnos cuenta de que las enfermedades nos pueden deteriorar y la belleza física en la juventud se pierde en un plis-plas o en un accidente o en una enfermedad degenerativa, que de alguna forma es una destrucción por plazos del cuerpo humano, pues ahí es donde nos tenemos que dar cuenta, o la pérdida de seres queridos, ahí nos tenemos que dar cuenta de que realmente la existencia física vale muy poco en comparación a lo que es la vida espiritual. Constantemente necesitamos que nos recuerden a través de esas circunstancias que realmente lo importante es la vida espiritual y que la vida material hay que disfrutarla y hay que aprovecharla mientras podamos, porque en cualquier momento podemos desencarnar, podemos tener un accidente, podemos quedar en silla de ruedas, puede pasar mil cosas, ¿no? Existen también consideraciones morales de un orden más elevado. La lucha es necesaria para el desarrollo del espíritu. En la lucha ejercita sus facultades. Eso también ocurre con los animales. El más fuerte o el más hábil le quitó al más débil la vestimenta de carne nada más, porque al fin y al cabo lo único que se quita es la vestimenta carnal. El espíritu que no ha muerto, nunca muere, tomará otro cuerpo más adelante, con lo cual es una circunstancia pasajera, totalmente pasajera. Ellos pues luchan únicamente para vivir. En ese primer periodo el alma se elabora y se prepara para la vida. El alma todavía no está asentada en su evolución, en su proceso evolutivo, está todavía elaborándose y en esas primeras etapas se produce el canibalismo y toda esa serie de fenómenos de pueblos primitivos, en ni más ni menos que eso es la consecuencia de ese primitivismo que nos lleva pues, a eso, a la destrucción de unos hacia otros, pero que lógicamente la responsabilidad no es la misma. Y ya para ir concluyendo, nos dice Kardec, dice, cuando el alma alcanza el grado de madurez necesario para su transformación, recibe de Dios nuevas facultades, el libre albedrío y el sentido moral, la chispa divina, que imprimen un nuevo curso a sus ideas y la dotan de nuevas actitudes y nuevas perfecciones. Las nuevas facultades morales de que el alma está dotada solo se desarrollan gradualmente. Hay un periodo de transición en el que el hombre apenas se diferencia de los irracionales. Ese es nuestro punto, tenemos que pensar en eso, que es nuestro punto de partida, la vida instintiva, la vida fisiológica. Y que a partir de ahí es cuando el espíritu empieza a desarrollar sus facultades, su inteligencia, y empieza en su proceso, digamos, de aprendizaje, ¿no? Porque ya, como ya vamos sabiendo, dentro de lo que es la propia naturaleza, y nos incluimos nosotros, no hay procesos bruscos, no hay cambios bruscos, es todo forma parte de un hilo conductor que poco a poco se va enlazando unos con otros y nos va llevando hacia ese progreso. Y nos dice, en las primeras edades domina el instinto animal, y el motivo de la lucha sigue siendo la satisfacción de las necesidades materiales. Más tarde, el instinto animal y el sentimiento moral se equilibran. Entonces el hombre lucha ya no para alimentarse, sino para satisfacer su ambición, su orgullo y la necesidad de dominar. Para eso todavía necesita destruir. A medida que el sentido moral crece, a medida que vamos creciendo en el sentido moral, se desarrolla la sensibilidad y la necesidad de destrucción disminuye hasta que acaba por desaparecer, porque se vuelve detestable. El hombre tiene horror a la sangre. Y hay un momento en que el hombre se sensibiliza hasta tal punto que ya, pues lo que es la caza, se me ocurre la caza, se me ocurre los espectáculos taurinos, son muy respetables, pero llega un momento que no porque haya que prohibir nada, sino simplemente es que ya la propia naturaleza del ser humano pues ya no le nace, ya no le apetece pues ese tipo de prácticas, ¿no? Yo, en mi caso, por ejemplo, yo recuerdo de jovencillo, pues sí, a mí me tenía una escopeta de perdigones y me gustaba
cazar pájaros, gorriones y tal, o pajarillos. Y yo, claro, yo ahora recuerdo aquella etapa y vamos, yo soy ni loco lo haría yo ahora, ¿no? Mi sensibilidad no es que sea ni mejor ni peor, pero mi sensibilidad ahora es otra, ¿no? Y ahora sería incapaz de hacer esas cosas que yo de joven pues las hacía de una manera sin ningún tipo de remordimiento, ¿no? Pero yo creo que un poco es a lo que los seres humanos, por ley de evolución, vamos abandonando las viejas prácticas más, digámoslo, más abruptas, más salvajes, y las vamos sustituyendo por otras con otro tipo de sensibilidad, ¿no? Por eso la lucha siempre es necesaria para el desarrollo del espíritu, pues incluso una vez que ha llegado a ese punto que nos parece culminante, todavía está lejos de ser perfecto. O sea, todavía nos falta un largo camino, por mucho que desarrollemos la sensibilidad, etc., todavía nos falta un largo recorrido para llegar a esa perfección, ¿no? Solo a costa de su actividad conquista conocimientos, experiencia, y se despoja de los últimos vestigios de la animalidad. Y ya por último, no obstante, en esas circunstancias, la lucha, que antes era sangrienta y brutal, se vuelve puramente intelectual. El hombre lucha contra las dificultades, contra sí mismo, ¿no? Ya no contra sus semejantes. Ya el problema, el desafío, y es un poco lo que se ha estado comentando antes, el desafío ya no está en los demás, sino está en uno mismo, ¿no? El problema no son los otros, soy yo. La mayor expresión de amor hacia mí mismo es la transformación moral, es educarme, es aprender, es adquirir conocimiento, cuidar mi salud, y a partir de ahí todo eso trasladarlo al bien que puedo hacer a los demás, porque esa alegría interior que voy desarrollando en base a ese trabajo, pues lo puedo ir trasladando a los demás. Y bueno, a grosso modo, este es el capítulo 3, el bien y el mal, y es la génesis, es pura filosofía de nuestro amigo Allan Kardec, y forma parte del estudio de las obras que estamos analizando aquí, del libro de los espíritus, el libro de los medios que nos está desarrollando Pilar, el Evangelio, Gloria, María Ángeles, y bueno, y el libro de los espíritus y tal, ¿no? Y el Evangelio, por supuesto, el Evangelio. Todas son obras que se complementan, que son de estudio, de análisis, y quizás este libro pues es el libro más filosófico, pero bueno, es una aventura que nos hemos lanzado a desarrollar, y bueno, y esperemos que no se haya hecho muy pesado y que todos hayamos podido sacar alguna idea en claro, ¿no? Bueno, pues hasta aquí la charla. Si alguien quiere comentar, si alguien quiere preguntar sobre el bien, sobre el mal, sobre el instinto, sobre la inteligencia,